qué está pasando con las redes sociales. ¿Se puede hablar de adicción a las redes sociales? ¿Eso existe y cómo existe? Hay que también hablarlo con expertos, con personas que lo investigan seriamente, y es por ello que le agradezco enormemente que nos tome la llamada el doctor Fernando Ruiz Molina, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM. Él, además de contar con un doctorado en Comunicación y Política por la UAM, se ha dedicado a analizar, investigar producción y creación visual, su amplia relación con los fenómenos media urbanos, publicidades, ontologías del riesgo, piraterías, imágenes populares, pugnas sociales, entre muchas otras cosas. Es muy amplio su trabajo, enraizado en la teoría cultural, investigación filosófica, afectos y sociosemiótica media. Ha contribuido en la construcción de nuevas maneras y aproximaciones para el entendimiento de nuevas formas y prácticas de apropiación e intervención concernientes a los objetos digitales, la cultura popular asiática, el urbanismo media, piraterías, otras formas subalternas de globalización. Una de sus publicaciones fue El acontecer de la copia, apuntes para el estudio de las máquinas pirata en la revista Hipertextos, también el ballet postmoderno de la desigualdad, live streamismo, o sea, de live stream, ansiedad de autor y COVID-19. ¿Cómo hemos hablado? Pero realmente sabemos lo que es esa ansiedad que generan estos temas. Y entre otras cosas, en su proyecto más reciente de investigación postdoctoral, analiza los denominados tecnofármacos en las redes sociodigitales juveniles y sus afectaciones en la ciudadanía, especialmente en las de más uso entre los más jóvenes, según tenemos entendido, que son TikTok e Instagram. Doctor Ruiz, muchas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, David. Un gusto estar acá con ustedes. Sí se puede hablar entonces, por lo que estoy consultando, sí puede haber una adicción a las redes sociales, o sea, es algo real. Claro, totalmente. De hecho, en recientes años ha habido como la detección de bastantes neurodivergencias que van de la ansiedad, la dificultad para concentrarse en un punto o tema en específico, y la depresión por uso intensivo de redes sociales. Y esto se debe bastante a cómo están diseñadas las redes sociales. Cada red social tiene una forma como lúdica de engancharnos, y esto va generando entre nosotros pues una suerte de competencia, una suerte de ansiedad por saber cómo nos vemos, por la necesidad también de sentirnos validados por el otro, y también, bueno, la publicidad misma de Internet, por ejemplo el clickbait, que es un diseño de interfaz únicamente que busca que le piquemos allí, ¿no?, el like. Pero en el diseño de estas clickbait, pues ya hay como elementos que nos enganchan a través de elementos que nos seducen, elementos que estimulan nuestra interacción constante, que estimulan nuestra curiosidad, ¿no? Y las más de las veces todo esto tiene como sus ecos en las ludopatías que ya conocíamos, por ejemplo, la adicción a las máquinas de los casinos, la adicción a ciertos videojuegos. No quiere decir que los videojuegos estén mal, pero sí generan un cierto tipo de adicción, ¿no? Entonces, pues con todo esto es posible hablar hoy en día de justamente neurodivergencias, de ciertos problemas de salud, ¿no?, concernientes al uso intensivo de las plataformas. Ahora, esto yo de repente, pues para presentarte, te puedo hablar de tú, ¿verdad? Estás muy chavo, doctor. Yo decía a la hora de presentarte que entre los más jóvenes, pero yo he visto que esto que nos acabas de narrar para empezar, nos ha pasado a todos de todas las edades, e incluso cuando decimos, no, es que yo sí leo, yo sí soy estudioso, yo no caigo en esas cosas, pues más pronto cae un hablador que un cojo. Estas son tecnologías y algoritmos como, ahora digo, también entender lo que es el algoritmo es mucho más complejo de lo que generalmente decimos, pero está hecho para agarrarnos, no importa a qué grupo etario pertenezcamos, por lo que veo, doctor. Sí, no, digamos que cada sector etario tiene sus aplicaciones y cada aplicación tiene una interfaz diseñada para engancharnos. Justamente porque acá en el laboratorio un poco lo llamamos el diseño tecnofarmacológico de la mercancía. ¿A qué nos referimos con tecnofarmacológico? Bueno, tecno de tecnología y farmacológico de algo que decían algunos filósofos franceses
como Bernard Stiegler, que es aquello que nos brinda una solución, nos brinda un poco de placer, pero también nos engancha, nos envenena, no es el veneno en la cura. Entonces, por ejemplo, en las infancias, en niños que van de los 5 años a los 12 años, hay aplicaciones destinadas para ellos que son como jueguitos, un jueguito que, por ejemplo, está multiconectado con otras plataformas, que al mismo tiempo que uno está haciendo puntos, ya le están ofreciendo pues venta de skills, venta de aditamento en videojuego, online, y también la merchandising que se vende por fuera, ¿no? Todo esto, pues justamente busca darnos un poco de placer, darnos un poco de entretenimiento, sí, de suspensión de las labores cotidianas. Bueno, un niño no tiene tantas labores cotidianas como nosotros, trabajos más pesados, pero igual y los enganchan, ¿no? Y las personas de entre 35 a los 55 años también son enganchadas, ¿no? Y con videos, con todo tipo también de aplicaciones que buscan de alguna manera que compitamos entre nosotros. Si ustedes se fijan en el mismo uso intensivo de Uber, en el mismo uso intensivo de Amazon o de ciertas plataformas, nos están calificando todo el tiempo, ¿no? Esto sí remite a la cuestión del testeo mutuo, de la ludificación, como les digo, pero también remite al hecho de que, bueno, es fácil para un adulto, para una persona de nuestra edad más o menos, pues picarle, ¿no? Y que la aplicación haga todo por ti, el súper, que venga el taxi, ¿no? Que de pronto, bueno, te contacte con algún técnico que te pueda dar una solución en términos de arreglar el refrigerador, la computadora, la televisión. Entonces, todo esto pues tiene sus efectos, ¿no? Negativos, en el sentido de que si hay problemas de atención, ¿no? Únicamente en México se estima que el 39% de los mexicanos pasa entre 9 y 10 horas diarias frente a una pantalla. 9 a 10 horas diarias. Esto es en México. Así es, en el país. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, doctor, de que si había una estadística en ese sentido. Esta es por demás impresionante, pero entonces tenemos que entender qué deberemos de hacer, incluso desde las políticas públicas, pues para buscar una solución a algo que evidentemente no está bien, aunque pues también esto nos llevaría entonces, pues doctor, a hablar con psicólogos, terapeutas, psiquiatras, con personas expertos en ludopatías, qué sé yo, pero eso es un punto al que tarde o temprano tendremos que llegar entonces. Absolutamente. De hecho, en contextos similares, ya ha habido estudios sobre el uso intensivo de redes sociales, ¿no? Por ejemplo, en Japón ya hay estudios que justamente nos han corroborado que pues sí hay una suerte de ecosistema que empieza a pues afectarle a las personas, ¿no? Hay un autor, por ejemplo, que se llama Gerloving, que trabaja la relación entre el uso intensivo de redes sociales y la tristeza, ¿no? Esto por muchos motivos, muchos factores, no solamente el enganchamiento técnico de la ludopatía de la plataforma, sino también porque nosotros como personas pues tendemos a buscar validación, tendemos a buscar de alguna manera el reconocimiento, y esto de alguna manera empieza como a afectarnos, ¿no? Entonces sí es urgente que se discuta en términos de, bueno, aceptar que hay neurodivergencias que están emergiendo a raíz del uso intensivo de las redes sociales, y segundo, pues sí, políticas públicas destinadas a una mejora y una universalización de la salud mental en principio, y después, y específicamente, en casos de adicción a las redes sociales, ¿no? Que se empiece a tipificar de alguna manera. Ya acá nosotros desde las ciencias sociales, desde los estudios digitales, ya estamos dando elementos. Ahora falta que tanto psiquiatras y psicólogos pues también se pongan las pilas, que sí debe de haber personas que están estudiando esto. Quizás no los conozcamos aún, pero debe de haber ya alguien que esté investigando esto. ¿Y qué hay respecto a lo que dejó el COVID? Porque a lo mejor muchos de manera muy simplista hemos dicho, esto es consecuencia del que nos encerraron o qué sé yo, y me imagino que tuvo que tener algún factor, pero pues por otro lado, pues digo, pues es que todo esto de la tecnología y las redes, de todos modos iba a avanzar y en algún momento nos iba a alcanzar el destino, ¿no? Para decirlo un poquito metafóricamente, doctor. ¿Ahí qué te dice tu experiencia respecto a lo que nos dejó pues el aislamiento por esta pandemia? Claro, me parece que, como bien lo dices, tarde o temprano iba a pasar esto. La pandemia lo único que hizo fue acelerar como las condiciones
y las consecuencias, digamos, perdón, las condiciones y la nueva división de trabajo social, ¿no? Porque precisamente con la aparición de la pandemia y la súbita aparición de dispositivos organizacionales de encuentro, como lo eran el Zoom, lo eran el Jitsi Meet, en su momento también el Facebook, pues todo esto como que generó, sí, una impresión de que todos podemos de alguna manera continuar nuestras actividades durante esta suspensión, pero en los hechos, pues también empezó a posicionar videojuegos en sectores que antes no jugaban videojuegos, ¿no? O sea, se habla en modo de chiste de que los adultos de ciertas edades, ¿no? De los 35 a los 55 años, pues tienen una fascinación por ciertos juegos de celular, como el Fortnite, ciertas aplicaciones de apuestas, ¿no? Ahora también con cada partido de soccer ustedes pueden ver ahí la publicidad, ¿no? Evidente, no apueste. Entonces, todo esto, pues justamente se gesta previo a la pandemia, y la pandemia lo único que hizo fue acelerar las consecuencias, ¿no? Digamos que con la pandemia lo que podemos constatar ahora es que justamente pues hay una situación, ¿no? de crisis en términos de salud mental, ¿no? Ustedes vean las estadísticas, se dispararon los casos de depresión, se dispararon los casos por ansiedad. Esto, pues sí, representa un indicio que tiene que ver con justamente el uso intensivo de redes sociales, pero también es verdad que pues también nos llama la atención como sociedad. Tenemos que buscar de alguna manera el acceso a la salud mental gratuita y pública, ¿no? Que no quede nada más en que los políticos la prometen, no, bueno, exigirles, necesitamos psicólogos y psiquiatras. Claro. Doctor, pues te agradezco mucho este tiempo. Lamentablemente ya se nos acabó, pero ojalá nos puedes tomar la llamada en alguna ocasión próxima para seguir hablando de esto de los tecnofármacos, todo lo que está pasando en TikTok y en Instagram, que digo, ya nada más con lo que nos platicaste el día de hoy, pues hay para todo. O sea, si soy adicto a las compras o a los videojuegos o a las apuestas o hasta el asunto de otro tipo de adicciones con las aplicaciones para encontrar pareja, o sea, ya me empecé a imaginar un montón de situaciones que valdría la pena estudiar, analizar o entender, por lo menos entender un poquito más. Algo para cerrar, doctor, antes de despedirnos, algo a manera de conclusión. Claro, si ustedes de alguna manera identifican que se sienten más ansiosos, se sienten más tristes, que se sienten pues con menos tolerancia a la frustración, y que ustedes detectan que pasan más de 10 horas frente al celular, en pantallas y en redes sociales, lo mejor es visitar a un especialista, ¿no? Tampoco es que cancelemos las tecnologías, simplemente tenemos, como ya lo dices, claro, que aprender a gestionar nuestros tiempos, nuestros usos, a relacionarnos mejor con la tecnología y a través de la tecnología. ¿Cómo establecer esos límites y lograr el equilibrio? Porque vamos a vivir con la tecnología, nos guste o no nos guste. Doctor, muchísimas gracias, un abrazo y que tenga un excelente martes. Muy buenos días. Gracias, buenos días. Es el doctor Fernando Ruiz Molina, investigador del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM, hablándonos del enganchamiento y adicción a las redes sociales. Dato interesantísimo e impresionante que nos dio. Aproximadamente 9 millones de mexicanos pasan 9 horas diarias en el celular, y la mayoría de los mexicanos pasamos 10 horas en plataformas de estas que nos acaba de comentar.